Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. La nave de transporte interplanetario Estrella de Plata flotaba en el inmenso vacío, cruzando lentamente la franja oscura entre dos sistemas estelares. Dentro, el aire estaba cargado de murmullos, conversaciones apresuradas y el zumbido constante de los motores de hiperpropulsión. El compartimento de pasajeros estaba lleno, cada asiento ocupado, excepto uno. Ese único asiento vacío se encontraba en el rincón más alejado, junto a la ventanilla panorámica que mostraba la negrura infinita salpicada de estrellas. Allí, inmóvil y silenciosa, estaba ella. Una joven alienígena de facciones finas y misteriosas, con la piel de un tono perlado que parecía absorber la luz artificial, y un cabello plateado que caía como una cascada brillante sobre sus hombros. Sus ojos, grandes y verdes como el cristal de una gema antigua, miraban el espacio con una calma inquietante, como si esperara a algo o a alguien. La mayoría de los pasajeros evitaban mirarla directamente. No se trataba de simple indiferencia, había un rechazo palpable en el ambiente, una incomodidad que los mantenía lejos de ese asiento. El motivo era evidente, el aroma que la envolvía. No era un olor desagradable, pero sí extraño, denso, cargado de matices desconocidos para la mayoría. Mezclaba una dulzura profunda, como la de flores que florecen en la noche, con un matiz metálico y eléctrico, como el aire justo antes de una tormenta. Era un perfume que llenaba el aire alrededor de ella y que parecía quedarse impregnado en la memoria de quien lo respiraba. Dos pasajeros que pasaron cerca fruncieron el ceño, murmurando algo entre dientes antes de apresurar el paso. Otros hacían gestos discretos, como si el aroma fuera una amenaza invisible. Ella, sin embargo, no reaccionaba. Permanecía erguida, con las manos juntas sobre las rodillas, ajena a las miradas y comentarios. El comandante anunció por el altavoz que el viaje hasta la estación orbital de Ventara duraría 8 horas más. Entonces, las puertas automáticas del compartimento se abrieron con un silbido y entró un hombre. Alto, de complexión atlética, cabello oscuro y una mirada que parecía observarlo todo con atención. Vestía ropa sencilla, sin distintivos militares ni de corporaciones, pero se movía con la seguridad de quien sabe exactamente dónde está y hacia dónde va. Su nombre era Gabriel Ruiz. Caminó por el pasillo central mirando los asientos ocupados. No quedaba ninguno libre, salvo el de al lado de la joven alienígena. Algunos pasajeros lo miraron con expectación, casi seguros de que él también lo evitaría. Pero Gabriel no dudó. Caminó directo hacia el asiento vacío. La joven levantó apenas el rostro, sus ojos verdes fijos en él, como evaluándolo. «¿Está libre, verdad?», preguntó él, con una sonrisa ligera, sin rastro de incomodidad. Ella asintió despacio, sin apartar la vista. Gabriel se sentó. Por un instante, el aroma lo envolvió. Inspiró hondo y sonrió más aún. «Ese olor me recuerda a mi hogar», susurró, como si se hablara a sí mismo. Liris, porque así se llamaba, frunció levemente el ceño, no por molestia, sino por desconcierto. Nadie le había dicho algo así antes. La mayoría evitaba su cercanía o fingía no percibirla. Pero este humano, lejos de alejarse, parecía más cómodo que cualquier otro que hubiera conocido. Hubo un momento de silencio. Gabriel se recostó ligeramente, mirando la ventanilla y el paisaje estelar, mientras ella, con disimulo, lo observaba de reojo. Notó algo en él, no era solo la forma tranquila en la que se sentaba, sino la sensación de que no tenía miedo. Y eso, para ella, era tan extraño como intrigante. En su interior, algo que había permanecido apagado durante años comenzó a encenderse. No entendía por qué, pero por primera vez desde que abordó esa nave, no se sentía sola. El silencio entre ellos se prolongó durante varios minutos, roto únicamente por el zumbido de los motores y las voces apagadas de los demás pasajeros. Gabriel parecía cómodo, observando el paisaje estelar como si estuviera sentado en un balcón frente al mar. Liris, en cambio, estaba tensa, consciente de cada mirada furtiva que recibían. La presencia de ese humano a su lado había alterado algo en el ambiente, y también en ella. Finalmente, fue él quien habló. «Soy Gabriel», dijo con naturalidad, girando el rostro para mirarla directamente. «¿Y tú?». La pregunta parecía sencilla, pero para Liris decir su nombre siempre había sido un acto cargado de peso. No era un nombre cualquiera, era un eco de su linaje y, para muchos, un recordatorio de lo que había sido antes de huir. Sus labios se movieron apenas, como si dudara en pronunciarlo. «Liris», susurró. Gabriel asintió, repitiéndolo en voz baja, probando el sonido.
Liris notó que en su boca su nombre sonaba distinto, menos como una etiqueta y más como algo que tenía valor. Comenzaron a intercambiar frases cortas, al principio con cautela. Él le contó que había crecido en las sierras de Andalucía, un lugar donde las casas olían a madera vieja y el aire estaba impregnado del aroma a tierra húmeda después de la lluvia. Describió cómo las tormentas nocturnas arrasaban el cielo y dejaban el mundo limpio al amanecer. Ese olor, dijo él, cerrando los ojos un instante. Es como el tuyo. No exactamente, pero, lo siento igual, en el pecho. Me recuerda a la lluvia cayendo sobre los campos. Liris lo miró sorprendida. Sus manos se apretaron sobre sus rodillas. No estaba acostumbrada a que alguien asociara su aroma con algo bueno. Ella le habló, con voz baja, de Eliria, su planeta natal. De cómo las noches se llenaban de corrientes de aire cargadas de energía, y de los bosques de árboles luminiscentes que liberaban un perfume tan intenso que parecía quedarse grabado en la piel. Pero también dejó entrever algo más oscuro. En su voz había un matiz de nostalgia mezclada con un dolor sutil, como si cada recuerdo estuviera manchado por algo que prefería callar. Gabriel se inclinó ligeramente hacia ella. Eres el único que no me teme, dijo Liris, casi sin mirarlo, como si la confesión se escapara antes de poder contenerla. Él sonrió, pero no con burla, sino con una serenidad que desarmaba. El miedo es una elección, respondió. Y yo he aprendido a no gastar energía en sentirlo por las personas. Ella lo estudió en silencio. No entendía cómo alguien podía hablar así con tanta convicción. La mayoría se retiraba antes de conocerla, como si su mera presencia fuera un peligro. Sin embargo, él parecía querer estar más cerca. Una sombra cruzó su expresión cuando, de reojo, notó que dos pasajeros los observaban desde el otro lado del pasillo. Susurraban entre sí, y aunque no podía escuchar las palabras, reconoció en sus gestos el patrón de desprecio que había visto tantas veces. Gabriel siguió su mirada y comprendió al instante. Que miren todo lo que quieran, murmuró, con un tono que no dejaba lugar a réplicas. No voy a moverme de aquí. Liris apartó la vista hacia la ventanilla, pero no para ignorarlo, sino para ocultar la ligera curva que se dibujaba en sus labios. No recordaba cuándo había sido la última vez que alguien la había defendido, aunque fuera con una simple frase. El resto del viaje se llenó de pequeñas conversaciones. No eran superficiales, pero tampoco intrusivas. Hablaron de paisajes, de comidas, de sonidos que les recordaban su infancia. Y en cada palabra, Liris sentía que ese humano no solo escuchaba, absorbía cada detalle como si estuviera construyendo un mapa secreto de quién era ella. Cuando la luz tenue del compartimento anunció la entrada en la zona de tránsito hacia la estación orbital de Ventara, Liris sintió un extraño peso en el pecho. No sabía por qué, pero no quería que ese momento terminara. Y aunque no se lo dijo, temía que, una vez se separaran, el mundo volviera a su habitual frialdad. Gabriel, sin embargo, parecía no tener intención de desaparecer de su lado. La estación orbital de Ventara era un laberinto de metal y luces frías, un punto de tránsito donde miles de viajeros se cruzaban sin apenas mirarse. La nave Estrella de Plata se acopló suavemente a uno de los anillos de atraque, y una oleada de pasajeros comenzó a salir en dirección a los corredores principales. Gabriel y Liris descendieron junto a la multitud, pero desde el primer paso en la estación, él notó algo extraño. No era solo la sensación habitual de estar en un puerto espacial saturado, había algo más, una presión invisible que le erizaba la piel. Miró a su alrededor con discreción, y lo vio, un grupo de 3 hombres con uniformes oscuros, casi negros, que permanecían cerca de una columna de carga. No se movían como simples viajeros. Observaban. Uno de ellos hablaba por un pequeño intercomunicador sujeto a la muñeca, mientras los otros 2 seguían a Liris con la mirada, como si ella llevara un marcador invisible. Gabriel se acercó un poco más a ella, fingiendo mirar un panel de información. «Nos están siguiendo», susurró, apenas moviendo los labios. Liris no pareció sorprendida. Sus hombros se tensaron, pero su expresión se mantuvo firme. «No digas nada. Si saben que lo has notado, irán por ti también». La multitud los empujaba hacia adelante, arrastrándolos entre comerciantes ambulantes, viajeros agotados y oficiales de tránsito. Pero el instinto de Gabriel, afinado por años en zonas de conflicto, le gritaba que no podían seguir en línea recta hacia la salida. En un instante, tomó la mano de Liris y giró bruscamente hacia un pasillo lateral. Ella tropezó ligeramente por la sorpresa, pero no soltó su mano. El pasillo estaba casi vacío, iluminado por una luz tenue que parpadeaba intermitentemente. El aroma que la envolvía se intensificó con la cercanía,
Y Gabriel lo respiró sin vacilar, como si fuera un recuerdo querido. ¿Por qué te siguen? Preguntó mientras avanzaban con pasos rápidos. Porque me escapé, respondió con un hilo de voz. Y porque para ellos, soy una propiedad que debe ser recuperada a cualquier costo. Sus palabras se clavaron en él como una advertencia. No era solo una fugitiva, era alguien a quien perseguían con recursos y determinación. Y esos hombres de negro no parecían del tipo que se rinde fácilmente. Giraron a la derecha, entrando en una zona de mantenimiento con puertas metálicas numeradas. El ruido de la multitud se apagó detrás de ellos, reemplazado por un silencio pesado, roto solo por el eco de sus pasos. Gabriel se detuvo junto a una compuerta sin marcar y miró hacia atrás. En la distancia, sombras se movían, acercándose con cautela. Ya nos vieron entrar, dijo Liris con un tono grave. No puedes protegerme, Gabriel. No contra ellos. Él la miró directamente, con una calma que contrastaba con la tensión del momento. Mira cómo lo intento. Entraron en una pequeña sala de mantenimiento. Era estrecha, con paredes cubiertas de paneles abiertos y herramientas esparcidas. Gabriel cerró la puerta manualmente, asegurando el cerrojo de emergencia. Afuera, los pasos resonaban más cerca. Liris se apartó un poco, manteniendo la espalda contra la pared. El contacto de sus manos momentos antes aún la había dejado inquieta. Nadie la tocaba sin miedo, y él lo había hecho como si fuera lo más natural. Esa simple acción, en medio del peligro, había removido algo en ella que prefería mantener enterrado. Gabriel se acercó, bajando la voz. Si quieren encontrarte, tendrán que pasar por mí. Ella lo observó por un largo segundo. No era fanfarronería lo que escuchaba en su voz. Era determinación pura. Y por primera vez en mucho tiempo, Liris sintió que alguien hablaba en serio cuando decía que no la dejaría sola. Afuera, los pasos se detuvieron frente a la puerta. Una sombra cubrió la rendija inferior. Alguien probó el picaporte. El silencio se volvió insoportable. Gabriel llevó un dedo a sus labios, indicándole que guardara silencio, mientras con la otra mano buscaba algo en el cinturón de su chaqueta. Liris reconoció el brillo metálico de un cuchillo de combate, antiguo, pero afilado. Sus ojos verdes se encontraron con los de él, y sin decir palabra, comprendió que aquel humano estaba dispuesto a luchar. La puerta emitió un leve chirrido. El momento de decidir había llegado. La puerta se mantuvo cerrada por unos segundos eternos, hasta que los pasos del otro lado se alejaron lentamente. El silencio volvió a llenar la pequeña sala de mantenimiento. Liris exhaló muy despacio, como si hubiera estado conteniendo la respiración todo ese tiempo. Gabriel se acercó a la rendija, comprobando que la zona estuviera despejada antes de relajarse un poco. El espacio era reducido, apenas lo suficiente para que dos personas pudieran estar de pie sin tocarse. Sin embargo, en ese momento, la proximidad entre ellos parecía inevitable. El aroma del iris impregnaba cada molécula del aire, pero Gabriel no lo sentía como una amenaza. Para él, era un recordatorio de calma en medio del peligro. No deberías quedarte cerca de mí, dijo ella, rompiendo el silencio. Ya es demasiado tarde para eso, respondió él, con un tono que no admitía discusión. Liris lo miró con atención. Había visto muchos hombres en su vida, pero ninguno con esa mezcla de determinación y tranquilidad. Decidió que, si él estaba dispuesto a arriesgarse por ella, debía conocer la verdad. Este olor que me rodea, no es un perfume natural, empezó, su voz apenas un hilo. Es un marcador biológico, un sello impuesto por el Consejo de Cazadores de Eliria. Lo diseñaron para que siempre pudieran encontrarme, sin importar dónde me esconda. Y para que los demás se mantuvieran alejados. No es solo un olor, es una advertencia. Gabriel no apartó la vista de ella. ¿Una advertencia de qué? Liris bajó los ojos por un instante. De que soy su propiedad. Crecí como un trofeo, un símbolo de poder. Me enseñaron a obedecer, a no mirar a nadie a los ojos, a no hablar a menos que me lo ordenaran. Y cuando intenté escapar, se detuvo, como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciarlas. Gabriel dio un paso hacia ella, pero no la tocó todavía. Cuando intenté escapar, me castigaron. Extendió lentamente el brazo derecho y subió la manga de su túnica. La piel, de un tono nacarado, estaba atravesada por finas cicatrices que parecían seguir patrones deliberados. Cada línea, es un recordatorio de lo que me pasará si me atrapan de nuevo. Gabriel observó las marcas con un silencio reverente, no como quien mira una herida, sino como quien contempla un mapa de resistencia. Luego levantó la vista,
encontrando sus ojos. No eres un trofeo, Lyris. Ni una propiedad. Y no pienso dejar que vuelvan a tocarte. Ella quiso responder, pero sus labios se quedaron inmóviles. Nadie había pronunciado esas palabras para ella. Nadie había dicho su nombre con esa fuerza. Sintió un calor inesperado subirle por el pecho. Gabriel levantó la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse si lo deseaba. Cuando sus dedos rozaron la piel de su brazo, ella cerró los ojos, no por miedo, sino por el impacto de un contacto que no dolía, que no exigía nada, que solo estaba allí para sostenerla. Has vivido demasiado tiempo como prisionera, murmuró él. Es hora de que empieces a creer que puedes ser libre. El silencio que siguió fue distinto al de antes. No era tenso, sino cargado de algo nuevo, algo que ambos sentían pero ninguno se atrevía a nombrar. Gabriel dio un paso más, reduciendo la distancia entre ellos hasta que pudo sentir su respiración. Sus rostros quedaron a centímetros. Ella lo miró, dudando. Sus pupilas brillaban como si la luz de la sala se hubiera encendido solo para reflejarse en ellas. Gabriel se inclinó, y sus labios se encontraron en un beso breve, pero firme, como una promesa hecha bajo juramento. Cuando se separaron, Lyris lo observó con una mezcla de asombro y alivio. Por primera vez, su aroma no le parecía una condena, sino una parte de sí misma que podía compartir sin miedo. Afuera, un sonido metálico retumbó por el pasillo. La amenaza no había desaparecido, pero algo en su interior había cambiado. Y esa nueva fuerza llevaba el nombre de Gabriel. La salida de la sala de mantenimiento fue rápida, pero calculada. Gabriel avanzaba primero, observando cada esquina y cada sombra, con el cuchillo escondido bajo la chaqueta. Lyris lo seguía a pocos pasos, ajustando su túnica para cubrir las marcas de su brazo y tratando de mantener el ritmo. El pasillo lateral desembocaba en una amplia galería que conectaba con los muelles de carga, un espacio abierto donde sería más difícil ocultarse. Los muelles estaban iluminados por la fría luz azul de las lámparas industriales, reflejándose sobre el metal pulido del suelo. La atmósfera era distinta. Aquí no había comerciantes ni viajeros, solo estibadores, mecánicos y naves preparándose para partir. Y entre ellos, Gabriel lo sintió de inmediato: vigilancia. 3 figuras con armaduras negras avanzaban desde la izquierda, bloqueando parte del acceso. Otras 2 aparecieron desde el lado contrario, cerrando el paso. Cada uno llevaba armas de energía y visores oscuros que ocultaban sus rostros. No había dudas, los habían acorralado. Uno de los guardias dio un paso al frente. Su voz resonó, grave y metálica, a través del modulador de su casco. Lyris de Elyria. Por orden del consejo, debes regresar con nosotros. El humano puede retirarse, si lo hace ahora. Gabriel se adelantó medio paso, colocándose delante de ella. Ella no va a ninguna parte. El guardia dejó escapar una breve risa seca. No entiendes, humano. No es tu decisión. La tensión se cortaba en el aire. El olor de Lyris, más intenso que nunca, parecía mezclarse con el frío metálico del entorno. Gabriel lo sintió como un pulso, un recordatorio de que estaba aquí para protegerla. El primer guardia levantó el arma, apuntando directo al pecho de Gabriel. Antes de que pudiera disparar, él se movió. Bajó el centro de gravedad y giró sobre sí mismo, apartando el cañón con el antebrazo y clavando su cuchillo en la unión entre la hombrera y el cuello del traje enemigo. Un destello de energía chisporroteó cuando el guardia cayó de rodillas. ¡Atrápenlos!, gritó otro. El espacio se llenó de disparos. Lyris se movió como una sombra veloz, esquivando con giros fluidos y atacando con precisión quirúrgica. Con las manos desnudas, arrebató el arma a uno de los enemigos y lo derribó con un golpe seco en el estómago. Gabriel, por su parte, avanzaba hacia los que intentaban rodearlos, desarmando a uno con una patada lateral y golpeando a otro con el mango del cuchillo. El combate no era un caos, era una coreografía brutal en la que ambos se movían como si hubieran entrenado juntos toda la vida. Cada vez que uno quedaba expuesto, el otro cubría su flanco. En un momento, un disparo pasó a centímetros de Lyris. Gabriel se interpuso, bloqueándolo con el cuerpo de un guardia que ya había derribado. Ella lo miró por un instante, y en esos segundos de peligro extremo, algo en su interior ardió más fuerte que el miedo. 2 enemigos quedaron en pie. Uno intentó huir hacia la salida para pedir refuerzos, pero Lyris lo alcanzó, lo derribó y le arrebató el comunicador. El otro, viendo a sus compañeros inconscientes, dudó. Y esa vacilación fue su final. Gabriel lo derribó con un golpe seco que resonó contra el suelo metálico. El eco de la lucha se apagó lentamente. El olor a ozono,
Sudor y ese aroma inconfundible del iris llenaba el aire. Gabriel respiraba agitado, con el cuchillo aún en mano. Ella se acercó y puso su mano sobre la de él, bajando el arma. No todos habrían hecho lo que tú acabas de hacer, dijo, con voz suave pero firme. Gabriel la miró directamente, sin dejar que el momento se rompiera. No todos habrían valido la pena arriesgarse así. Durante un segundo, el ruido de la estación desapareció. Solo estaban ellos, rodeados de cuerpos inconscientes y respirando el mismo aire cargado de tensión. Liris apretó su mano y lo miró con una intensidad que decía mucho más que las palabras. Pero el momento no podía durar. A lo lejos, una sirena de seguridad comenzó a sonar. El tiempo para huir se agotaba, y sabían que lo que acababa de ocurrir era solo el primer asalto. La sirena seguía resonando por los muelles de carga, un aullido metálico que advertía a toda la estación de que algo grave acababa de ocurrir. Gabriel y Liris sabían que no tenían mucho tiempo. Los cuerpos inconscientes de los guardias aún yacían en el suelo, pero pronto llegarían refuerzos mejor armados. Gabriel tomó la mano de Liris y la condujo hacia una plataforma elevada que daba acceso a las naves privadas. Ella lo seguía sin protestar, aunque podía sentir que él mantenía su atención en todos los ángulos, buscando posibles amenazas. ¿Tienes alguna preferencia de destino?, preguntó él mientras corrían. Lejos. Lo más lejos posible de aquí, respondió, sin mirar atrás. Al girar una esquina, dos guardias más aparecieron, bloqueando el paso. Esta vez, no hubo espacio para rodearlos. Gabriel soltó la mano de Liris y se lanzó al ataque, desviando el primer disparo con un movimiento rápido y derribando al guardia más cercano con un golpe de rodilla al abdomen. El segundo intentó retroceder para disparar, pero Liris ya estaba sobre él, girando su brazo hasta desarmarlo y empujándolo contra la pared. No podemos seguir peleando así cada 2 pasos, dijo ella, recuperando el aliento. Por eso necesitamos llegar a esa nave, respondió Gabriel, señalando una pequeña corbeta de carga al final del pasillo. Cruzaron la distancia a toda velocidad. A lo lejos, un grupo de 5 guardias se aproximaba. La corbeta estaba encadenada a la plataforma con anclajes de seguridad y su puerta cerrada, pero Gabriel se agachó junto al panel de control y empezó a manipularlo con movimientos rápidos y precisos. ¿Desde cuándo sabes abrir cerraduras espaciales?, preguntó Liris, mirando de reojo a los guardias que se acercaban. Desde que me dijeron que no podía salir de un sitio sin permiso, replicó con una media sonrisa. La compuerta se abrió con un silbido y ambos entraron. Liris corrió hacia la cabina mientras Gabriel liberaba los anclajes. Los guardias abrieron fuego, y los proyectiles de energía golpearon el casco, haciendo vibrar el metal. ¡Despega!, gritó él, saltando al asiento del copiloto. La corbeta se elevó bruscamente, abandonando la plataforma en medio de una lluvia de disparos. La estación se hacía cada vez más pequeña en la ventanilla, hasta convertirse en un punto lejano en el inmenso océano estelar. Dentro de la nave, el silencio volvió, pero no era el mismo de antes. Liris mantenía las manos en los controles, su respiración acelerada. Gabriel la observaba, viendo cómo el brillo de sus ojos verdes se intensificaba con cada segundo que se alejaban. Ya no pueden encontrarte, dijo él, rompiendo el silencio. Ella apartó las manos de los controles y lo miró. Por un momento, no dijo nada. Luego, despacio, se levantó de su asiento y se acercó a él. Tal vez no puedan, pero tú me encontraste primero. Se detuvo frente a él, lo bastante cerca como para que su aroma lo envolviera por completo. Esta vez, Gabriel no lo asoció con lluvia o tierra húmeda, sino con algo que ya pertenecía a él, algo que quería llevar consigo para siempre. Liris se inclinó y lo besó, sin prisa, como si en ese instante estuviera reclamando su propia libertad y entregándole parte de ella. Él respondió con la misma intensidad, sujetándola con fuerza, sintiendo que cada segundo juntos borraba un poco más de la sombra que había perseguido su vida. Cuando se separaron, ella sonrió, un gesto que parecía nuevo, luminoso, como si no hubiera tenido oportunidad de hacerlo en años. ¿Y ahora?, preguntó Gabriel. Ahora, vamos a buscar un lugar donde no haya cazadores, ni cadenas, ni órdenes, respondió ella. Un lugar donde el único olor que me recuerde a casa sea el tuyo. Gabriel asintió, activando el piloto automático mientras ella se acomodaba a su lado. La corbeta avanzó hacia la inmensidad del espacio, y por primera vez, Liris sintió que no huía de algo, sino que volaba hacia su futuro. En la cabina, mientras las estrellas se estiraban en líneas doradas al entrar en velocidad de salto, Gabriel apretó su mano. Ella no la soltó. Y en ese silencio compartido, ambos supieron que el viaje apenas comenzaba,
pero lo harían juntos.